Esta semana quiero empezar con algo que me dejó pensando bastante. Y te cuento que el día de ayer que publiqué mi artículo semanal en el newsletter de Human Leader, y el tema que abordé fue el sabor de la democracia, en donde hago una analogía entre el intento de explicar un concepto complejo como lo es la democracia liberal, y la dificultad de describir el sabor de la vainilla, por ejemplo, a alguien que nunca la ha probado. Es decir, explícale a alguien que no ha conocido lo que es la falta de democracia, qué significa y cómo se vive. Pues es tan complejo como describir un producto o un sabor, la vainilla puntualmente, a quien nunca lo ha hecho. Y en ese texto reflexiono sobre cómo México, nuestro país, el modelo democrático occidental, está siendo reemplazado por uno que mantiene las elecciones pero desmantela las garantías liberales, la separación de poderes, los contrapesos, los derechos individuales y el Estado de Derecho. También en ese artículo hablo de cómo en las recientes elecciones o a partir de las elecciones federales del año pasado se ha normalizado la coacción del voto, la manipulación institucional y el uso del aparato gubernamental con fines políticos. Todo esto ante la mirada de una generación, más o menos los jóvenes o aquellas personas de 40, 43 años hacia abajo, que no les tocó vivir las décadas autoritarias de México y en general de Latinoamérica, y que quizá por eso no ven el riesgo en esta pérdida de democracia liberal que estamos viviendo. Pero más allá del tema, sí quería compartirte o darte este contexto, pero aparte de esto, lo que llamó mucho mi atención fue lo que pasó menos de una hora después de haberlo publicado. Una persona, un amigo, me compartió mi artículo, pero no en texto, sino en formato de podcast, una conversación entre un hombre y una mujer que estaban desmenuzando todo este texto, todo este artículo, pero en inglés. Me queda claro que no se trataba, o en ese momento me quedó claro que no se trataba de dos personas reales. O sea, sabía que era una herramienta de inteligencia artificial, pero generó voces muy naturales, fluidas y, lo más sorprendente, una conversación coherente. No había errores ni estas alucinaciones en las que de repente incurre la inteligencia artificial, y estaba explicando punto por punto el contenido del texto. No era una lectura plana como puede ser cualquier tipo de lectura, era una especie de conversación editorial. Y obviamente que le pregunté qué herramienta estaba utilizando y ya me dijo que era Notebook LM de Google. Esta es una plataforma de inteligencia artificial que permite, fíjate, analizar documentos y generar explicaciones personalizadas en formato conversacional. Es como tener un tutor que sintetiza, resume, organiza y convierte textos complejos en explicaciones accesibles, incluso con diferentes voces y estilo. Esta herramienta de Google Notebook es bastante reciente. Fue lanzada inicialmente apenas en julio de 2023 y ha experimentado importantes actualizaciones. La última fue ahora en mayo de 2025, hace poquitito, cuando hizo el lanzamiento de sus aplicaciones móviles. Pero esta opción de convertir en formato podcast la explicación también tiene poco. Es de septiembre del 2024. Tiene 7-8 meses aproximadamente. La verdad es que lo que me sorprendió y por lo que quise traerlo aquí a este espacio es que estamos frente a una herramienta con un enorme potencial para el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo de contenido. Universidades, empresas y otras organizaciones deberían empezar a explorar de manera intensiva estos recursos si queremos ayudar a nuestros colaboradores a mantenerse vigentes en esta época en que el aprendizaje está evolucionando y sobre todo que el trabajo está cambiando y que necesitamos
tener actualización de competencias. Nunca tenemos tiempo, los formatos actuales son complejos, a veces las redacciones, aparte de ser planas, no son sencillas. Imagínate que de repente esté un formato conversacional en tipo radio, podcast, donde dos personas están desmenuzando todo el tema y lo pueden hacer en diferentes idiomas. Es bastante interesante. Y déjame compartirte un fragmento muy breve, quizá menos de 20 segundos del audio que me enviaron. Puede estar en inglés y en español. Voy a poner tantito audio en español para que lo puedas ver. Y lo importante no es tanto el idioma. Hay organizaciones que tienen operaciones en Estados Unidos, en México y en otros países con otros idiomas. Aquí lo importante es observar las posibilidades que esta herramienta ofrece para transformar el aprendizaje, la divulgación y la forma en la que nos relacionamos con el conocimiento. Escuchemos brevemente cómo queda este producto. A ver, ¿has intentado alguna vez describirle a alguien el sabor de la vainilla? A alguien que nunca la ha probado, digo. Uf, sí. Es casi imposible, ¿verdad? Exacto. Puedes hablar de la vaina, que si es alargada, marrón, oscuro. Eso es fácil. Pero el sabor... El sabor es otra cosa. Podrías decir, no sé, suave, cálido, con un toque a madera. Quizá dulce y amargo, compararlo con leche caliente y canela o algo así. Pero nada, sin probarla de verdad, la comprensión real no llega. Pues mira, esta analogía, que es potente, es la que usa Rogelio Segovia en un artículo de opinión en El Norte. Y es la base de lo que vamos a comentar hoy. Interesante. ¿Y para qué la usa? Pues la usa para hablar de algo bastante más espinoso. La dificultad de explicar cómo se está erosionando la democracia liberal en México. Ya. Sobre todo me imagino a gente que igual no lo ha vivido antes, ¿no? O no lo recuerda. Justo eso. A quienes no la han saboreado del todo o no tienen ese recuerdo de otras épocas. ¿Vale? Pues la verdad es que es impresionante. ¿Quién sabe? Quizá en un futuro muy cercano ya ni siquiera sea necesario que estemos platicando en este espacio o que yo esté grabando este podcast, pues de manera automática e inmediata se va a poder hacer. El futuro, sin duda, ya llegó. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 27 de mayo, yo soy Rogelio Segovia y me da mucho gusto que nos estés acompañando. Situación de negocios actual. La informalidad laboral en México podría alcanzar el 70% para el año 2030 si no se implementan políticas públicas que incentiven la retención de talento. Especialistas advierten que el bono demográfico juvenil de nuestro país se está desperdiciando. Mientras tanto, organizaciones criminales captan jóvenes sin seguridad social y la rotación laboral en algunas empresas ya rebasa el 87% anual. México podría enfrentar nuevos apagones este verano ante una demanda eléctrica que ya supera los máximos históricos. Expertos advierten que pese a nuevas centrales, la capacidad efectiva de generación sigue limitada por mantenimientos, falta de combustible y sobre todo restricciones en inversión y en transmisión. El Centro Nacional de Control de Energía prevé picos de hasta 52.610 megawatts, lo que revive el riesgo de crisis energética como la de mayo de 2024 que hubo apagones a nivel nacional y evidentemente esto afecta la productividad y la atracción de nuevas inversiones.
una propuesta en Estados Unidos para aplicar el impuesto del 5% a las remesas que ya platicamos la semana pasada impactaría a 4.1 millón de migrantes mexicanos, elevando el costo de envío hasta en 291%. Según BBVA, los más afectados serían los indocumentados. Esto podría incentivar el uso de canales informales o bancarización. La medida elevaría el costo promedio de enviar $350 de 6 a $23.50. Esto es bastante interesante porque pese al impulso de Donald Trump por revitalizar la manufactura en Estados Unidos, muchas vacantes fabriles siguen sin cubrirse. Los empleos son duros, mal remunerados y percibidos como inestables en el mundo de la manufactura, al menos en aquel país. Y aunque algunos salarios han aumentado, la retención sigue siendo un reto. Expertos advierten que sin incentivos, flexibilidad y formación técnica, no bastará con poner aranceles y abrir fábricas, no habrá quien quiera trabajar en ellas. El 50% de las empresas familiares mexicanas corre el riesgo de desaparecer por malas prácticas acumuladas y falta de profesionalización, según un estudio del IPADE y de BBVA. Solo el 23% de estas empresas familiares supera la transición a segunda generación y, ojo, apenas el 9% llega a la tercera. La confusión entre propiedad y dirección, la ausencia de políticas internas y los conflictos no resueltos dentro de la familia ponen en peligro la continuidad de este pilar económico de nuestro país. Economía. La inflación general en la primera quincena de mayo fue de 0.09%, pero en vez de bajar como suele ocurrir en este periodo, repuntó a 4.22% anual. La inflación subyacente también subió a 3.97%. Esto podría frenar futuros recortes en la tasa de interés por parte del Banco de México, que enfrenta un dilema entre desaceleración y control inflacionario. Y también en estos últimos días el peso ha estado bajando, de repente tiene unos picos, pero tiene ya algunos días bajando. Y la verdad es que un peso fuerte ayuda a controlar la inflación y abarata importaciones. Por su parte, uno débil beneficia a exportadores y familias receptoras de remesas. Pero un peso inestable como el que hemos tenido en los últimos tiempos y que se ha acentuado recientemente genera incertidumbre y termina afectando tanto el consumo como la inversión. La volatilidad cambiaria ya se ha convertido en un freno para la actividad económica nacional. México acumuló en el primer trimestre de este 2025 su cuarto periodo consecutivo con salida de capitales de cartera. Y aunque el monto fue moderado, lo relevante es la señal. No se registraban salidas en un primer trimestre desde el 2021. Este comportamiento refleja una creciente cautela de los inversionistas ante el entorno político y financiero del país. Y según cifras preliminares, la inversión extranjera directa del primer trimestre creció 5.3%. Sin embargo, comparada con cifras revisadas del año anterior, cayó 20.8%. El sector manufacturero sigue liderando, pero recibió menos inversión que su promedio histórico. La incertidumbre por aranceles en Estados Unidos y la inestabilidad local están afectando las decisiones de largo plazo. ¿Estamos o no estamos en crisis económica? Pues más allá de las percepciones y lo que puedan comentar u opinar expertos a este respecto, hay un comité de fechados del IMEF que son quienes, en base a la revisión de la economía, dicen si existe o no una crisis económica en nuestro país. Obviamente esto es con efectos académicos y de planeación empresarial. Bueno, te cuento que este comité de fechados del IMEF indica que aún no hay evidencia concluyente para declarar una recesión en México. Aún así, reconocen señales de debilidad económica como la caída persistente en el comercio al por mayor y la desaceleración del consumo privado. Las decisiones económicas en el segundo semestre serán clave para evitar un giro a la baja. El comercio al por mayor se contrajo 4.76% en marzo y acumula 16 meses consecutivos a la baja.
Este comportamiento refleja el freno en la demanda interna, la incertidumbre que hemos señalado de los aranceles y las parálisis de inversión que también ya se ven reflejadas en la inversión extranjera directa que decíamos hace unos momentos. Esta baja del comercio al por mayor es una señal más del enfriamiento económico que enfrenta nuestro país. Y en temas de Estados Unidos te cuento que una subasta fallida de bonos del Tesoro a 20 años desató preocupación entre los mercados. La baja demanda elevó las tasas, llevando el bono a 30 años de aquel país al 5.07%. Esto refleja el aumento en la percepción de riesgo sobre la economía de Estados Unidos, y todo esto pues obviamente estuvo afectando al tipo de cambio peso dólar por la mayor aversión global al riesgo. Talento. La semana pasada platicamos en la sección editorial de este espacio People Trends acerca de las presiones que está enfrentando el empleo juvenil por la desaparición de los empleos de llegada o de primer acceso, es decir, cuando los jóvenes salen de las universidades y buscan un primer empleo. A raíz de todo esto, le pregunté la semana pasada a mis alumnos, pregunta sencilla, bastante retórica, pero reflexiva, si ellos creían que podrían lograr o alcanzar el mismo nivel socioeconómico que tienen hoy en día en casa de sus padres. La mayoría respondió con dudas, no lo veían claro. Incluso algunos veían esto como algo imposible, y me preocupa esa palabra. Y la verdad es que no los culpo. La promesa de movilidad social parece haberse quebrado en nuestro país, y si bien esto no es exclusivo de México y tampoco es un fenómeno reciente, la realidad es que las oportunidades para arrancar una carrera profesional se han vuelto escasas, frágiles y muchas veces decepcionante. Lo que antes se conocía como este empleo de entrada, te decía hace unos momentos, el primer peldaño para adquirir experiencia y desarrollar criterio profesional, pues simplemente está desapareciendo. En muchos sectores, y fue lo que comentamos la semana pasada, estas tareas iniciales han sido absorbidas por la inteligencia artificial. Lo que antes hacían los recién egresados, hoy lo resuelve un algoritmo. Y no solo hablamos de eficiencia operativa, hablamos del aprendizaje perdido, del desarrollo estancado y de una generación que comienza a dudar de su lugar en el futuro laboral. Y a esto le sumamos la lentitud de las universidades para adaptarse, para cambiar planes de estudio. Fíjate, los planes de estudio siguen rezagados frente a una realidad tecnológica que avanza a otra velocidad. Y si no rediseñamos estos primeros empleos o si no los pensamos como espacios de formación y crecimiento, no solo estaremos perdiendo talento, también estaremos condenando a una generación a empezar en desventaja. Y con este contexto, quiero cederle la palabra a Isca González, especialista en temas de atracción y desarrollo de talento, quien nos compartirá algunos ejemplos concretos de oportunidades laborales para jóvenes, así como las iniciativas que algunas empresas están emprendiendo para reactivar y fortalecer ese primer eslabón tan necesario en la cadena del talento. Amigos, he vuelto de carne y hueso con gripa, pero aquí estoy. Hoy quiero hablarles de un tema que comenzó a platicar Rogelio la semana pasada, y es las oportunidades de empleo para estudiantes o para recién egresados. Sin duda, ha cambiado mucho cómo las empresas trabajan esas primeras tareas que anteriormente se asignaban a becarios, trainees o quienes hacían servicio social en la organización. Es decir, si lo pensamos muy objetivamente, eran tareas que en estricta teoría cualquier persona podía hacer. Lo importante era aprender, y de ahí empezaban a conocer la organización, las funciones y a crecer dentro de la empresa. Si bien esto ha cambiado en algunas empresas, hay otras que consideran realmente que el talento recién egresado puede crecer dentro de la empresa y que los líderes de las organizaciones se comprometen a desarrollar, pero ya no desde las tareas sencillas, sino involucrándolos en tareas y proyectos complejos. Un ejemplo es Grupo Bimbo, que recientemente lanzó su convocatoria para el programa de Entrenandos 2025. Este es un programa internacional donde buscan recién egresados bilingües que tengan disponibilidad para trabajar de tiempo completo, que también puedan cambiar de residencia dentro de su país, e incluso hay ocasiones en las que
están hablando también de movilidad internacional. Este programa está enfocado a desarrollar a los líderes que se preparan para asumir roles clave en la configuración del futuro de la industria. Las áreas en las que se pueden ingresar estos estudiantes, estos recién egresados, son desde auditoría, logística, mantenimiento, manufactura, ventas, recursos humanos, mercadotecnia, y hay oportunidades tanto en México, Centroamérica y Sudamérica. Es un programa que dura de 2 a 3 años. Y hago hincapié en esto porque hay otras empresas que tienen programas similares para talentos recién egresados. Este tipo de programas de trainees buscan desarrollar a lo largo de un periodo específico de tiempo proyectos con los chicos que se incorporan a la organización y tienen una inversión de tiempo, de esfuerzo y por supuesto de dinero por parte de los líderes, porque es también un programa de contar con un mentor al interior de la organización. En su momento yo lo trabajé con Siemens, que Siemens tiene también un programa de trainees de más de 2 años. Entonces, con esto la gran reflexión, amigos, es el talento recién egresado sí puede tener un lugar en la organización, pero depende de muchos factores, empezando por la empresa, qué es lo que están buscando, cuánto tiempo están dispuestos a invertir, cómo lo van a desarrollar, cómo lo van a monitorear. Y por parte de los estudiantes o recién egresados, el tener el compromiso de dominar un segundo idioma, de tener esa seguridad y esa capacidad para trabajar, para aprender y para implementar mejoras en una empresa ya establecida. Cultura. En un entorno empresarial marcado por la desconfianza, la distancia jerárquica y una creciente rotación de talento, los líderes que logran conectar emocionalmente con sus equipos se vuelven más relevantes que nunca. Un artículo reciente del Financial Times documentó cómo cada vez más directores generales, CEOs, están utilizando videos cortos, espontáneos y personales para comunicarse directamente con empleados, inversionistas y clientes a través de plataformas como LinkedIn. Y aunque no es nuevo y también ya lo he platicado en algunos artículos de opinión, quizás hace un par de años, nuevamente hay un boom de este tipo de conversaciones. Y lo notable no es solo el canal, sino este tono, menos guiones y más autenticidad. Te doy un ejemplo. Alex Mahon de Channel 4 grabó su renuncia en un video desde su celular con un tono cálido y un lenguaje directo. También Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, resumió su carta anual en un clip informal donde dejó incluso algunos errores al hablar. Este cambio busca proyectar cercanía y humanidad, vulnerabilidad también cuando dejamos o cuando se quedan estos errores, en contraste con la rigidez de los comunicados corporativos. Y la tendencia no es superficial, genera conexiones reales. Daniel Chapero, director de operaciones de LinkedIn, afirma que sus colegas ahora lo abordan de forma más abierta, como si ya lo conocieran. La idea, lo cierto es que es simple. Un director general que muestra vulnerabilidad, coherencia y calidez gana confianza. Y en un contexto donde los trabajadores, sobre todo los jóvenes que hablábamos hace unos momentos, valoran la autenticidad por encima del poder, esta práctica no solo mejora la comunicación, también puede ser clave para reducir la rotación, fortalecer el sentido de pertenencia, este propósito famoso, y construir culturas organizacionales más sólidas. Como apunta este artículo del Financial Times, no se trata de volverse influencer ni de bailar frente a la cámara, definitivamente no, sino de comunicar con claridad, confianza y conexión. En tiempos donde el liderazgo se redefine, parecer más humano puede ser la diferencia entre dirigir una empresa o simplemente administrarla. Que no se nos escape. Cada año, la participación de los trabajadores en las utilidades, el PTU, genera dudas e incluso conflictos en muchas organizaciones. ¿Quiénes tienen derecho? ¿Cómo se calcula? ¿Qué excepciones existen? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que documentarlo? Bueno, para resolver estas preguntas y evitar malentendidos, Yeshua Gómez nos comparte 5 recomendaciones clave que pueden ayudarte a gestionar correctamente este proceso en tu empresa. Vamos con Yeshua.
Esta semana en el People Trends te traigo algo breve pero vital. 5 consejos prácticos para que el reparto de utilidades no te agarre en curva y sobre todo para que estés blindado si te llega una inspección de la Secretaría del Trabajo. El PTU es una de las obligaciones laborales más fiscalizadas del año y muchas veces se le da menos importancia de la que realmente tiene. Aquí te dejo 5 recomendaciones que te pueden ahorrar dolores de cabeza. Primero, constituye correctamente la comisión mixta de PTU. Acuérdate que debe estar integrada por el mismo número de representantes de los trabajadores y de la empresa. Este es el punto de partida de todo el proceso. Si la comisión no está bien conformada, cualquier otra cosa que hagas es inútil. 2. Elabora el acta de reparto con precisión. Nada de copiar formatos, nada de excelitos. Hazla a conciencia. El acta debe de documentar cómo se distribuyen las utilidades con montos, criterios claros y firmas. Todo debe cuadrar con la declaración anual y los recibos de nómina, evidentemente. 3. Haz el pago a más tardar el 30 de mayo. Importante aclarar, el plazo legal son 60 días contados a partir del día siguiente de haber presentado la declaración anual. Así que la mayoría, el límite real es el 30 de mayo, no el 31. Toma tus precauciones. 4. Conserva todos los documentos en orden. Ten a la mano la declaración anual, el acta de constitución de la comisión, el acta de reparto, los comprobantes de pago. Esta es tu defensa ante una inspección y créeme, las de PTU son las más comunes en esta temporada y próximos meses. 5. Prepara un protocolo interno de inspecciones. Define quién va a recibir al inspector, quién presenta la documentación, qué hacer si el responsable de exhibir esta documentación no está, va a tener un sustituto o no. Tener un pequeño manual de actuación puede hacer toda la diferencia si te llega una visita sorpresa. En resumidas cuentas, el PTU no se improvisa. Hacerlo bien no es solo un deber, también habla de tu empresa frente a los trabajadores y frente a las autoridades. Que no te gane el último minuto ni el desorden administrativo. Y te recuerdo, si quieres profundizar en el tema, no te pierdas el evento del 28 de mayo del Comité del Cumplimiento Patronal. Van a ver el tema inspecciones en materia de PTU, cómo prepararse. Es organizado obviamente por la HR Tribe y va a moderar mi partner Alex Caro. Busca más información en las redes de HR Tribe y acompáñanos en una charla 100% práctica para prepararnos bien ante las inspecciones de este mes y próximos meses. Nos escuchamos la próxima semana en People Trends, donde seguiremos hablando de estos temas de derecho laboral. Liderar en contextos de presión constante donde el ritmo no se detiene y cada minuto cuenta exige una visión muy distinta de lo que entendíamos por liderazgo hace apenas unos años. Te pregunto, ¿cómo mantener el foco en el talento cuando el negocio exige velocidad, resultados y escalabilidad inmediata? Bueno, sobre esto hablará Andrés Palacios, director general de RapidTurbo, en el foro ERIAC 2025, que ya está a unas cuantas semanas de llevarse a cabo aquí en Monterrey, Nuevo León. Y para compartirnos más detalles, escuchemos a Magali Cepeda, integrante del comité organizador, quien nos platica del evento y de la conferencia de Andrés. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Cepeda, integrante del comité organizador del foro ERIAC 2025. ¿Estás listo para liderar a tu equipo cuando todo a tu alrededor se acelera? Este 19 y 20 de junio en Monterrey, en el foro ERIAC 2025, hablaremos de lo que realmente transforma organización: talento, cultura, agilidad, liderazgo y propósito. Uno de nuestros speakers es Andrés Palacio, director general de RapidTurbo México, quien ha liderado operaciones en Colombia, Perú y México. Durante su conferencia, Potenciar el talento en entornos de crecimiento acelerado, Andrés nos compartirá una guía práctica sobre cómo escalar equipos sin perder dirección ni foco. Cultura de alto rendimiento, liderazgo en entornos de velocidad y empoderamiento del talento clave. No te pierdas esta conferencia, más 8 sesiones magistrales más y una gran experiencia. Conoce más y asegura tu lugar en foroeriac.com.mx. Te esperamos.
Gracias por acompañarnos en el episodio número 83 de este martes 27 de mayo de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor hazlo a través de LinkedIn, también en mi cuenta de la red X en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.